Hola, hola, ya es viernes de estilo saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y pues recuerden que este programa tratamos de temas complicados pero en palabras sencillas para ayudarles a ir cambiando su estilo de vida poco a poco. Y bueno, hoy tengo un tema que me han pedido muchísimo, que es hablar de tiroides, de la salud de esta pues glándula que es muy compleja y que casi nadie entiende y que lo hemos manejado en otros programas pero que seguimos sin entender muy bien y que generalmente están maltratados, ¿no? Y lo vemos mucho en la consulta a los nutriólogos y bueno, seguramente los médicos también batallan con este asunto, así es que hoy tengo un invitado de lujo que es experto en este tema y del que he aprendido muchísimo, así es que es un honor para mí tener aquí al doctor Horacio Valle conmigo. Bienvenido. Hola Esther, ¿cómo estás? Bien, aquí muy contenta de que por fin se nos hizo. Ya sé que estás muy ocupado y que realmente se acerca la gente contigo para preguntarte esas cosas porque tienes esta delicadeza que a veces nos hace falta en las consultas de explicar paso por paso qué pasa en las enfermedades, por qué están sintiendo ciertas cosas los pacientes. Así es que me encanta que vengas con nosotros a hablar de este tema tan interesante que es la tiroides. Sí, súper interesante y fíjate que además es bastante frecuente, ¿no? Y hay muchas veces que la gente ni siquiera se da cuenta o sabe que lo tiene, entonces por eso es súper importante tocar este tema y ver cómo les podemos ayudar a todos. Buenísimo, pues si quieres empezamos, cuéntanos qué es la tiroides y qué funciones tiene en el cuerpo. Pues mira, básicamente la tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello, en la parte anterior del cuello, y esta es la responsable de regular nuestro metabolismo de manera general. En ella se producen cierto tipo de hormonas que son las que nos van a ir guiando cómo va a funcionar nuestro cuerpo en diferentes formas. Entonces, el hecho de tener un desequilibrio en esta glándula pues nos puede generar una serie de síntomas bastante comunes que se pudieran incluso confundir con otro tipo de enfermedades y que puede pasar desapercibido incluso para muchos médicos. Entonces el objetivo es mantener una función tiroidea completamente normal. Eso es muy común, ¿no? Me pasa de que las personas que ya son diagnosticadas con hipotiroidismo o con algún problema de tiroides pasaron mucho tiempo sin ser diagnosticadas y con muchísimos problemas, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que es súper más frecuente en las mujeres que en los hombres. Muchas personas que tienen problemas, por ejemplo, lo más común que es como dificultad para bajar de peso o se sienten cansadas o suben de peso de forma que no le pueden echar como la culpa a algo en particular, puede ser que tengan un problema tiroideo y definitivamente pues hay que averiguar qué es lo que está pasando y pues tratarlo si es que se requiere. Ok, ¿y cuáles son las enfermedades de la tiroides más comunes? La más común es el hipotiroidismo. ¿Sí? Por ejemplo, de cada 10 personas que se hace diagnóstico de tiroides, 9 podríamos decir, u 8 son hipotiroidismo y las demás pudieran ser hipertiroidismo. Ahora, es más fácil de alguna manera tratar el hipotiroidismo que el hipertiroidismo, que es un poquito más necio en quererse controlar, ¿no? Y si ya lo segmentamos en hipo o en hiper, el hipotiroidismo, lo más frecuente es que tengan un problema inmunológico de la tiroides que hace que se desarrolle el hipotiroidismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo está atacando a esta glándula por alguna razón. Es como tu cuerpo contra tu propio cuerpo y entonces ya como termina en una enfermedad tiroidea por este ataque interno. Sí, y de hecho, cuando se genera esta situación de que tu sistema inmune empieza a lastimar a la tiroides, pueden pasar meses o años antes, o sea, de que esté sucediendo esto, antes de incluso presentar un síntoma de hipotiroidismo. Así es que es importante hacernos estudios completos, ¿no? Generalmente como nutriólogos y médicos vemos como un estudio muy básico la TSH alta o baja o T4 y así, y lo ideal sería que veamos estos anticuerpos también, ¿no? Cuéntanos un poquito de estos análisis que tenemos que pedir. Normalmente tenemos que pedir un perfil tiroideo, pero este perfil tiroideo cuando lo hacen de forma tradicional,
no nos da toda la información que realmente necesitamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que de repente hay diferentes tipos de hormonas, como las fracciones libres de ciertas hormonas tiroideas, que son las que realmente nos pueden decir si está funcionando bien la tiroides o no, y en el perfil tiroideo tradicional generalmente no las reportan, y obviamente nos quedamos como sesgados con esa información, ¿no? Y pudiera haber un problema de un desajuste, un desbalance leve de la tiroides, que si no conocemos cómo se están produciendo todas estas hormonas, pudiéramos decir que está todo dentro de lo normal, cuando en realidad no es así. O incluso hay doctores que a pesar de que el paciente tiene todos los síntomas de un problema de tiroides y nada más porque se fijan en un solo marcador, pueden llegar a decir que no tiene nada cuando en realidad ya está sufriendo del problema. Sí, e inclusive al revés, ¿no? Tienen una alteración en este básico de tiroides y entonces inmediatamente es el medicamento. Y es lo que vemos muy común, ¿no? Ya traen el medicamento y entonces ya no sabes bien si necesita el medicamento, si tal vez con nutrimentos, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pudiéramos haber corregido antes de llegar al medicamento. Entonces, sí creo que la mayoría de problemas tiroideos están manejados a la mitad, ¿no? O con ciertas deficiencias que es importante corregir. Así es que si quieres, esto quédense porque nadie lo sabe explicar tan bien como el doctor Valle. La verdad es que es un tema complicado. Así es que si tienen a alguien con problemas de tiroides o ustedes mismos están batallando con esto, pongan atención de cómo funciona nuestra tiroides, qué paso a paso qué va pasando y qué nutrimentos están involucrados en cada uno de estos pasos para que entendamos que a veces no se necesita el medicamento, a veces un paso antes podríamos con selenio o con algún otro, ¿no? Nutriente. Sí, mira, regularmente como funcionan todo, es un eje la forma en la que se tiene que trabajar, digamos, con la tiroides. Todo empieza por la producción de una hormona que se llama hormona estimulante de tiroides, que se produce en la hipófisis. Y la hipófisis la tenemos, haz de cuenta, de aquí como donde está en medio de los ojos, y si lo ponemos más o menos a la altura de la oreja, el otro dedo, donde se cruzan los dos puntos, ahí regularmente es donde está la hipófisis. Entonces, esta hipófisis lo que va a producir es una hormona que se llama hormona estimulante de tiroides. Entonces, se produce esta hormona en la hipófisis y esta lo que hace es que le dice a la tiroides que se tiene que producir cierto tipo de hormona para que empiece a regular el metabolismo. Esta hormona que se produce... Este estimulante de tiroides es la TSH, por si la ven. TSH, exactamente. Que sepan a qué se refiere. Ok, perfecto. Exacto. Entonces, luego, ya que se estimula la tiroides, se produce una hormona que está compuesta por 4 moléculas de yodo, que se llama tiroxina, y esta es la que empieza a regular la parte metabólica, pero como es una hormona que no tiene tanta actividad en nuestro metabolismo, aunque esté producida en una cantidad importante, lo que sucede es que esta hormona se tiene que degradar a otro tipo de hormona que se llama triiodotironina, que es la T3, que hagan de cuenta que de las 4 moléculas de yodo que existían, hace que se le quite una, entonces quedan 3, y esto sucede en todas las células de tu cuerpo, pero particularmente en el hígado, es donde se transforma. Y entonces, cuando ya se transforma esta hormona, esta sí es la que es muy activa metabólicamente y es la que realmente nos ayuda a que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, cuando esta hormona se produce, que se conoce también como T3, es la que le va a decir a la hipófisis, ¿sí? Que, oye, ya tenemos suficiente hormona tiroidea, ya no estimules a la tiroides. Y así es como funciona, de manera normal. Ajá. Y estas fracciones libres de las que hablabas, o sea, si cuando pides un estudio de T4 libre, T3 libre, ¿qué estás buscando ahí? Estamos buscando, o sea, buscamos las 3 cosas. O sea, se compone del estímulo, digamos, o la producción de la hormona estimulante de tiroides o TSH, ver qué tanto se produce de T4, ¿no? Libre, y qué tanto de esta T4 se transforma en T3 libre para ver si
todos estos cambios que deben de existir en tu cuerpo se están llevando a cabo de forma ordenada. Entonces, si todo eso está funcionando bien, eso significa que metabólicamente tu cuerpo responde de la manera que debe y no deberías de tener ningún síntoma. Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que no se produce la cantidad suficiente de la T4 libre, ¿no? O a veces que esta T4 libre no se transforma en la T3 libre, que debería de ser, y a lo mejor esta T3 libre no le llega bien el estímulo a la hipófisis para que deje de producir hormona estimulante de tiroides. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que está pasando, digamos, como en este triangulito de diferentes pasos que tiene o que hace tu cuerpo, para ver si efectivamente pudieras tener un problema tiroideo o no, porque muchas veces puedes tener un nivel de TSH normal, pero no de las otras hormonas, ¿no? O puedes tener un nivel adecuado de T4, pero no de T3. ¿Sí me explico? Entonces, por eso no nos podemos conformar con un solo valor como lo hacen muchos médicos, incluso los endocrinólogos, que dicen, es que yo nada más digo que hay hipotiroidismo cuando vemos los valores de la hormona estimulante de tiroides o de la TSH elevada. Y no siempre sucede así. Y hay muchos casos de personas que pueden tener problemas de tiroides y que se considera como un hipotiroidismo subclínico. ¿Qué significa eso? Que si vemos unos valores de referencia de laboratorio, pudieran estar entre comillas dentro del valor de referencia, pero el paciente tiene muchos síntomas de problemas tiroideos. Entonces, el hecho de que ese valor de la TSH pudiera estar normal y el paciente nos manifiesta síntomas, no significa que el paciente nos esté inventando cosas, simplemente su cuerpo tendría que funcionar de mejor manera de lo que el rango de referencia dice que debería de ser para que el paciente se sienta bien. Okay. ¿Cuáles son esos síntomas tan claros? Ya dijiste algunos, pero por si alguien nos está escuchando y no sabe todavía que tiene alguna de este tipo de deficiencias, que puede estar alerta y acudir contigo o con algún otro profesional. Mira, hay muchos síntomas, pero los más comunes que generalmente pueden presentar uno o más de estos, la mayoría de las personas, es el cansancio como número uno. Si tienen problemas de sobrepeso, que les cueste trabajo bajar de peso a pesar de que hagan todo lo que el nutriólogo les diga, o que de buenas a primeras empezaron a subir de peso, ¿sí? Sin que haya una razón aparente, que tengan la piel seca a pesar de ponerse crema, por ejemplo, o a pesar de hidratarse bien, que tengan o sientan la piel reseca, que las uñas estén quebradizas, que el pelo esté maltratado, que se caiga el cabello, ¿sí? Y en las mujeres que tengan alteraciones en su ciclo menstrual y que ya fueron con el ginecólogo y les revisan las hormonas y aparentemente todo funciona bien, que de repente también puedan tener sensación como de ansiedad o nerviosismo, muchas de ellas, o a veces palpitaciones, ¿sí? O que también no se puedan concentrar o que pierdan la memoria, que retengan muchos líquidos, más dolor en las menstruaciones. O sea, son una serie de síntomas que pueden cambiar mucho de persona en persona, pero digamos que los más comunes son los que te comenté al principio, ¿no? Ok, buenísimo. Y ahora, en estos estudios básicos, si vieras un estudio básico como lo hace la mayoría de los médicos, ¿cuáles son los tipos de hipotiroidismo que hay? O sea, depende las combinaciones que haya de TSH y T4 y T3. Mira, o sea, como tipos de hipotiroidismo básicamente son dos, el que es autoinmune y el que no lo es, ¿no? Pero dentro de las cuestiones que puede llegar a existir en cualquiera de los dos tipos de hipotiroidismo, va a depender mucho de qué se vaya a hacer o qué se vaya a necesitar según en dónde esté el problema. Porque no es lo mismo tratar un padecimiento de hipotiroidismo que tenga nada más alteraciones en la T4 a que tenga alteraciones en la T4 y en la T3 o solamente en la T3, ¿se me explicó? O que sea porque esta T4 en lugar de transformarse en T3 ya se transformó en otra cosa que se llama T3 reversa, o sea, ya viene como un poquito más de complicaciones y es donde tenemos que poner muchísima atención de qué es lo que está pasando en el organismo de la persona y que pudiéramos saber si requiere realmente una terapia de reemplazo hormonal, ya sea
farmacéutico, sintético o bioidéntico, o a lo mejor una terapia nutricional, nada más. Eso casi no se hace. La verdad es que casi nadie sabe de tiroides, entonces casi nadie sabe estos nutrimentos involucrados en este proceso, y entonces casi todo el tratamiento que yo veo, por lo menos el que yo veo en consulta, es con 2 tipos de medicamentos, ¿no? Es como de cajón, y cuando pides los estudios era el básico, ¿no? Se sabe que hay un problema de tiroides, y entonces están con prueba de dosis, ¿no? Prueba y error hasta que le dan a la dosis, y pasaron años en lo que se logra controlar a la paciente, pero luego viene un evento emocional y se desajusta todo, y es complicado, ¿no? Esto de la tiroides. Sí, o sea, mira, como en todas las terapias de reemplazo hormonal, es bien difícil que a pesar de que hagas un cálculo por kilo de peso, que es la dosis que le correspondería al paciente, es raro que suceda que a la primera que se lo des esté perfectamente bien controlado, ¿no? Generalmente toma de 1 o 2 meses en poder encontrar la dosis, a veces un poquito más cuando se requiere dar una terapia hormonal, o también puede llegar a tomar hasta 1 mes en que si tú le das un tratamiento nutricional se vea un cambio reflejado en las pruebas de laboratorio. Por eso siempre cuando vamos a tratar un problema hormonal tenemos que hacer estudios de seguimiento cada determinado tiempo, y en este caso con lo de la tiroides incluso puede ser cada 3 semanas o 1 vez al mes, para saber si la dosis que ya le estamos dando al paciente es la adecuada y que ya se sienta bien, porque no se trata nada más que vayan a disminuir los síntomas del paciente, sino, por ejemplo, nosotros que hacemos medicina funcional, la idea es llevarlo al rango óptimo de funcionamiento, ¿sí? Entonces, para eso pues tenemos que hacer intervenciones un poco más frecuentes de ver cómo están los resultados de laboratorio, y con eso podemos determinar si la dosis que estamos aplicando o dándole al paciente es la correcta, o tenemos que seguir haciendo modificaciones, ¿no? Que es como algunas personas le llaman ese como fine tuning, ¿cómo se llama? Aspecto ya fino de mantenerlo en los mejores niveles. Y entonces por eso tenemos que hacerlo. No podemos dar una dosis de hormonas y decirle, ven en 6 meses o en 8 meses para ver si te fue bien. Sí, ¿no? O sea, definitivamente no se puede hacer. Y ahora viene también la parte de si el problema es una situación autoinmune o no, porque si es autoinmune, en la medicina tradicional, pues dicen, bueno, si es autoinmune o no, pues da lo mismo, te doy hormona tiroidea y pues ahí la vas a siga lastimando ahí, ¿no? Que te siga matando tú. Exacto, y la realidad es que no, o sea, para las personas que no saben, el hipotiroidismo autoinmune se conoce como enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema autoinmune, lo que necesitamos adicional a revisar que también están produciéndose las hormonas, necesitamos ver si hay algo en particular que pudiera estar generando que tu cuerpo esté generando estos anticuerpos que están lastimando a tu tiroides. ¿Qué puede provocar ese ataque? ¿Qué es lo más común? De lo que se ha investigado y de lo que se ha visto es que regularmente hay 2 cosas que lo pueden generar. Uno es la alimentación, no que todos los alimentos puedan producirlo, pero se ha visto que hay una incidencia mayor en el gluten, en la soya, en los lácteos, en el huevo, que pueden llegar a generar que tu cuerpo, por un problema de reactividad a nivel del sistema digestivo, produce anticuerpos que empiezan a lastimar a la tiroides, ¿no? O también toxicidades, sobre todo plomo, arsénico, aluminio, que puedan llegar a hacer que, como se acumulan en nuestro organismo, a lo mejor parte de estos metales se acumulan en la tiroides y tu cuerpo dice, oye, pues es que no necesita, no tiene por qué estar esa sustancia ahí. Entonces, que por eso haga los anticuerpos, van para quererlos quitar esas moléculas de estos metales tóxicos de tu cuerpo, pero pues como consecuencia, como en toda guerra, siempre hay un daño colateral, ¿no? Y se lastiman tus celulitas de la tiroides y por eso puedes empezar a generar
síntomas de hipotiroidismo o desarrollar hipotiroidismo como tal. De hecho, bueno, se ha visto que una persona que tiene tiroiditis de Hashimoto pudo haber tenido ya problemas de tiroides un año antes o más de que se manifieste el primer síntoma. Nada más que tu cuerpo, así como la tiroides, todos tus órganos son bien aguantadores, ¿no? Y aguantan los trancazos varios meses hasta que de plano dice, ya no puedo compensar, y es donde empiezas ya con los síntomas. Okay. ¿Y puede haber algo emocional, tal vez mucho estrés que pueda provocar alguno de estos problemas o no? Sí, mira, el estrés obviamente afecta a todos los órganos de tu cuerpo, ¿no? Y no por el simple hecho de que te sientas estresado, sino que cuando tú estás estresado se generan cambios en las hormonas que produce tu organismo, sobre todo en dos en particular, una que se llama cortisol y otra que se llama dehidroepiandrosterona, que son las dos principales que van a tratar de regular que tu cuerpo se adapte, digamos, al estrés. El problema es que si bien no tienen como el mismo caminito puesto tanto las hormonas sexuales como la tiroides, como estas hormonas que se generan en las glándulas suprarrenales. O sea, no recorren el mismo camino, y que por eso, digamos, es que sí afecta directamente esto. Sí cruzan, digamos, por algún lugar, en algún momento, su camino, y por eso puede afectar la forma en la que tu cuerpo va a producir a lo mejor otro tipo de hormonas. Y claro que te puede afectar el estrés a la parte tiroidea, o incluso también en las mujeres, que es donde más se nota, pues a tus ciclos menstruales. ¿Sí? Aunque no están conectados directamente, sí están conectados indirectamente, y por eso te puede afectar. Claro, digo, escuchándote se me ocurre que pudiera ser una combinación también entre mal manejo de emociones, que no sabemos, realmente nadie nos enseña desde pequeños a manejar bien lo que sentimos. Entonces, un mal manejo, se afectan las bacterias de tu, ¿no? De todo tu sistema. Claro. Vas teniendo este desequilibrio de la microbiota, y entonces al haber disbiosis o algún otro problema, obviamente entran cosas que no deberían de entrar, lo que tú dices, tal vez estas proteínas, el gluten o algún nutrimento que no te causaría ningún problema, pero que por esta disbiosis está entrando a lugares que no debería entrar, y entonces chance ya detonan esta respuesta de tu cuerpo. Sí, o incluso que se deje de digerir bien los alimentos, ¿no? Exacto. Y como consecuencia, el nutriente que tendrías que estar absorbiendo de manera normal no lo estás haciendo, y conforme va pasando el tiempo se genera una carencia, y esta carencia a lo mejor al principio no pasa nada, pero si se vuelve crónica es donde nos empieza a generar problemas. Sí, entonces también estos problemas digestivos aguas porque, ¿no? Si tienes un problema gastrointestinal te pudiera estar afectando también en la absorción, y si tienes bajito algún nutriente o un nutrimento, pues te puede afectar también al final la tiroides, ¿no? Todo es un circuito que tenemos que ir corrigiendo, pero ¿cuáles son estos nutrimentos clave en la salud de la tiroides y en qué etapa se necesita? Mira, son básicamente tres, aunque actúan muchos más, pero el más importante es que tengas yodo, ¿no? Porque si, como dijimos al principio, si la T4, que es la hormona que libera la tiroides, son 4 moléculas de yodo y no tienes yodo, pues entonces por más que la estimule, pues tu cuerpo no la va a poder producir, Sí, ¿no? sí, se puso de moda la sal no yodada, ¿no? Y tú piensas que entre más natural mejor, porque lo he escuchado, ¿no? No, que no Claro, pasa nada. Entonces te compras una sal sin yodo, pues ¿de dónde vas a obtener el yodo si tampoco comes pescado ni exacto. mariscos, ¿no? Sí, 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 y es por eso que la sal tiene yodo, precisamente porque de hace muchos años se determinó que era esencial poder tener una suplementación con yodo, precisamente para que funcionara bien tu organismo, ¿no? Esto no significa que a lo mejor, como dices, las sales del Himalaya y estas sales que supuestamente no tienen yodo, a lo mejor no les agregan un yodo adicional, y seguramente si es 100% natural estas sales y las extraen de donde dice que las extraen, puede contener algo, ¿no? Pero a lo mejor no en los niveles que realmente se pudiera requerir. Por eso es parte fundamental poder hacer una dieta balanceada, variada, comer de todos los grupos de alimentos, comer todos los grupos de proteínas, precisamente porque además
de ciertas vitaminas en particular que nos pueden proporcionar, también nos proporcionan diferentes minerales que son esenciales para diversos procesos. Sí, buenísimo. Y sí, consultar siempre que escuchan alguna moda o alguna tendencia, sí consultarlo con el profesional de la salud, con un nutriólogo, un médico funcional, porque estas modas a veces no es lo más saludable y no por ser natural siempre es bueno. Entonces sí, la sal yodada o yodatada para recibir este yodo en la cantidad adecuada, ¿no? Claro, sí, y bueno, los otros minerales, porque son básicamente minerales los más importantes que actúan en el proceso, digamos, de formar hormona tiroidea, es el selenio y es el zinc. Uh-huh. El selenio y el zinc funcionan en muchos mecanismos de tu cuerpo, incluso pueden ayudar a estimular a células de tu sistema inmune, ¿no? Para que te puedan defender. Pero también estos minerales actúan para cuando ya produciste lo suficiente de la hormona de la T4, para que se pueda degradar a la T3, estos dos nutrientes interactúan en ese proceso. Entonces, también, si tienes deficiencia de estos minerales, pues la tiroides puede estar bien estimulada por la TSH, puede producir una cantidad suficiente de T4, pero no va a poder convertirse en T3. Y eso también es un problema. Ahí ¿no? podrías tener T6 normal, T4 normal, pero T3 baja. Eso Exactamente. podría ser una razón, ¿no? Y entonces ahí es donde ya se vuelve un poco más complicado revisar lo de la tiroides, porque entonces si no se está convirtiendo en T3, ¿en qué se está convirtiendo la T4? Y es donde hay otra hormona que se llama T3 reversa, que es donde se va toda esa T4 porque no se puede quedar estancado, digamos, ahí está esta hormona, no se puede seguir acumulando. Entonces, tu cuerpo siempre va a tener mecanismos compensatorios, entre comillas, que nos van a ayudar a llevarlo hacia un lado o hacia otro, y que el hecho de que se convierta en T3 reversa no significa que sea bueno, porque generalmente nos produce también muchísimos síntomas, y es de lo que casi ningún, incluso endocrinólogo, lo llega a revisar para ver qué tanto está habiendo esta inhibición en la producción de las hormonas tiroideas. ¿no? Así es que Entonces, ojo, cuando es TSH normal, T4 normal, T3 reversa alta, ajá, eso significa que T3 muy libre probablemente baja tengas deficiencia de estos nutrientes. y con nutrimentos la podrías hacer. Se puede corregir, ¿no? Pero bueno, ahora también hay otros mecanismos que también trabajan en ese sentido, que tiene que ver también la insulina, ¿no? Si tienes un paciente que ya tiene sobrepeso, que está presentando resistencia a la insulina, que es cuando a tu cuerpo le cuesta trabajo meter la glucosa a la célula y que eso eventualmente te pudiera llevar a presentar diabetes, cuando tienen esa situación estos pacientes, puede hacer que sea más fácil que se acumule la T3 reversa en lugar de que se transforme en T3 libre. O sea, que podría ser no una falta de selenio y zinc, sino que puede ser el mismo exceso de peso que provoca la hiperinsulinemia, ¿no? Exactamente. Okay. O Y sea, que entonces por eso no cosas, podemos, ¿no? Uh-huh. no podemos tratar de hecho ningún padecimiento pensando que cada ruta metabólica actúa por sí sola, ¿no? Que desafortunadamente es como nos han ido educando a la mayoría de los doctores y se hacen los especialistas tan especializados en algo en particular, que no está mal, o sea, está súper bien, pero no debemos de olvidar la otra parte de que pues, nuestro cuerpo está conectado. Si yo te quito el estómago solito no funciona. Uh-huh. ¿no? Entonces, todos nuestros órganos están conectados y por eso tenemos que hacer una evaluación integral. O sea, sí, el problema principal pudiera ser un problema de tiroides, pero no significa necesariamente que el origen de este padecimiento esté en la tiroides. Okay. ¿Sí? Por eso tenemos que voltear a ver a otros lugares, a ver por dónde pudiera estar el problema. Y por eso es que esta parte de evaluación tiene que ser muy exhaustiva, ¿no? Tú le dedicas, yo me he dado cuenta, una hora y media a cada paciente para realmente darte cuenta de estas cosas, porque si lo haces más rápido, pues no hay manera, ¿no? No hay manera. Pues no, o sea, no te queda el tiempo, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de buscar con los pacientes
precisamente no es recetar por recetar para mitigar los síntomas, sino lo que realmente nos interesa es tratar de corregir el problema encontrando la raíz o la causa de por qué le estaba pasando eso. Y obviamente eso también genera o tendría que generar un mayor compromiso de los pacientes porque dependemos mucho de ellos sobre el éxito que podemos tener en el tratamiento, porque muchas veces tiene que cambiar la alimentación, ¿no? Tienen que cambiar varios hábitos o tienen que tomar cierto tipo de suplementos por un largo periodo de tiempo, y no necesariamente es la pastilla mágica de que ya me la tomé, me quitó el síntoma y puedo seguir con mi vida, porque si hacemos eso nada más, está bien, o sea, te vas a sentir mejor, vas a poder funcionar, pero tu cuerpo va a seguir funcionando mal, ¿no? Y entonces eso primero se va a manifestar con un síntoma, entonces te doy la medicina que va a tapar este síntoma, pero como tu cuerpo dice, pues no estoy a gusto con sentirme así, entonces de repente aparece otro síntoma diferente, ¿no? Y De todo otra está enfermedad a lo mejor diferente, entonces te dan otra pastilla que va a mitigar ese síntoma y nada más te estamos tapando estos síntomas que al final pues pudiera desembocar en un problema mucho mayor o más difícil de controlar. Sí, a mí me preocupa mucho eso porque yo veo polifarmacias, ¿no? Llegan pacientes, tomo todo esto. Y yo sí creo que es la causa de nuestros males. Es decir, la medicina se hizo por algo y claro que tenemos que a veces tomar un medicamento y no estoy en contra de la medicina. Simplemente estas polifarmacias tapan esto, tapan esto, al final internamente no se ha corregido el problema y entonces acabas empeorando el problema, ¿no? Es como el antiácido que se hizo para algo, pero al final disminuyes la producción de ácido, entonces tienes mala digestión y entonces es un problema mucho más grave de lo que era en un inicio. Entonces sí, cuando llegan con polifarmacia generalmente es muy difícil corregir o muy difícil que bajen de peso porque está muy lastimada las bacterias del intestino, ¿no? Tienen muchos problemas digestivos, muy mala absorción, y entonces si no tienes una nutrición adecuada, no tienes toda esta absorción de nutrimentos, como decía el doctor, vitaminas, minerales, todo, la proteína, todo que se absorba bien, pues el cuerpo batalla para funcionar y entonces se empieza a disfuncionar lo que tenías más lo nuevo, ¿no? Por este círculo Claro. vicioso en el que estamos de polifarmacias que debemos de disminuir, tratar con los alimentos de corregir muchas cosas, ¿no? Y con el estilo de vida. Sí, completamente. Y el problema está en que se nos ha hecho tan fácil a los médicos de llega tu paciente y te dice, es que me duele esto, para esto te sirve esto, ¿no? Y es que también me duele esto, bueno, para eso te sirve este medicamento. Y por eso mucha gente llega con 10 medicamentos, pero como es tanto medicamento, entonces te dan el antiácido por el daño que te van a ocasionar todos los demás medicamentos, ¿no? Entonces, sí puede ser que ya no te dé gastritis, ¿no? Porque te están dando el antiácido, pero entonces ahora te pueden generar otros problemas adicionales por el uso de ese medicamento todo el tiempo, ¿sí? Entonces, comes y tenemos que irnos a la base, ¿no? De la fisiología, en donde si tú revisas cómo funciona tu cuerpo no funciona a través de un medicamento, tu cuerpo funciona a través de diferentes cambios en una cadena, digamos, metabólica, en donde de repente se utiliza un aminoácido, en donde de repente se utiliza un mineral o una vitamina o varios en conjunto para que tu cuerpo haga un proceso en particular, ¿no? Y entonces, si además de que estamos tomando muchos medicamentos, tenemos una mala alimentación, no hay manera de donde pueda tu cuerpo obtener esa materia prima que necesita para querer funcionar bien. Y entonces se vuelve un problema mayor, como dices, porque nuestro cuerpo tiene que funcionar sobre el plan A, ¿no? De cómo está diseñado, de cómo tiene que hacer. Tiene mecanismos de compensación, que es el plan B, ¿no? Pero el plan B es para un periodo corto de tiempo y ayuda a estabilizarte. Pero cuando definitivamente no puedes dejar de utilizar el plan B, es cuando eventualmente se pueden generar más enfermedades y es precisamente lo que queremos evitar. Y mucha gente puede preguntar, oye, pues sí, dice, pero también así como
hay muchas personas que utilizan 10 medicamentos diferentes. Cuando vamos con médicos funcionales o médicos o nutriólogos que pueden prescribir como tratamientos, suplementos, también me dan 10 cosas diferentes, ¿no? Y entonces hacen una comparación de que es lo mismo el suplemento que el medicamento y no tiene nada que ver. O sea, el suplemento es un concentrado de nutrientes que de manera normal, a lo mejor con la sola alimentación no podrías obtenerlos, ¿no? Y a lo mejor sí se tienen que dar diferentes tipos de suplementos o cada uno por individual en una capsulita, porque no hay cápsula que aguante las dosis que realmente se requieren de varias cosas que tu cuerpo pudiera necesitar, porque entonces tendrá que ser una cápsula de este tamaño y pues no te la vas a poder tomar, ¿no? Entonces, por eso se tienen que hacer de estas cosas, así como también hay suplementos que ya están formulados con combinaciones de diferentes tipos de nutrientes precisamente para ayudar a actuar como si fuera un medicamento en el sentido de que va a ir dirigido a atacar algo en particular, pero sin ser un medicamento, que obviamente es una ventaja súper grande. Buenísimo. Y digo, para alguien que ahorita nos esté escuchando y quisiera tal vez empezar a corregir este problema y a nutrirse mejor y empezar a cambiar la dieta, ¿qué alimentos son muy ricos en selenio y zinc que pudieran, ¿no?, obtener por ahí? Digo, obviamente el yodo, pues en la sal yodada y en mariscos, en pescado, y la parte del selenio y zinc, no es ese. Mira, el selenio, si mal no recuerdo, tú me podrás ayudar a lo mejor un poquito más. Está en las nueces, ¿no? En las almendras. Nueces, cacahuates, semillas, ajá. Se puede, o sea, tú has visto que aumentando el consumo de estas semillas pudiera corregirse, o si ya hay un problema de tiroides, mejor irte a un suplemento. Mira, o sea, sí se puede ayudar, pero yo considero que de inicio, como necesitamos una cantidad muchísimo mayor de lo que regularmente se requiere, sí empezar con un suplemento. Ya eventualmente cuando veamos que ya está equilibrado tu cuerpo, igual y pudiéramos ir sustituyendo por solo alimentación, ¿no? Entonces, si nosotros, obviamente este proceso puede tomar algún tiempito, o sea, no es como el antibiótico que te tomas una semana o 3 días o 5 días y ya se te quitó la infección. Esto no funciona así. Muchas veces lo tenemos que hacer unos 3, 4 meses o a veces un poquito más, porque también depende de en qué estado de salud esté tu intestino. Y posteriormente ya pudiéramos hacer el cambio meramente a la alimentación, ¿no? Pero definitivamente hay ciertas circunstancias que sí se pueden trabajar solamente con alimentación y muchas de ellas sí requieren cuando menos una temporadita de apoyo con suplemento por la cantidad de nutrientes que tiene. Buenísimo. ¿Y del hipertiroidismo qué sería? ¿Cuándo es un hipertiroidismo? El hipertiroidismo es el problema tiroideo el menos frecuente, pero es el más difícil de controlar y es cuando los niveles de la hormona estimulante de tiroides bajan demasiado. Una Y TSH entonces, baja. ¿cómo, perdón? Una TSH baja. Exactamente, pero baja así súper bajita, hablando de niveles de 0.001 o 2, o sea, cosas así súper bajitas cuando un valor normal puede ser de 0.3 a 2, ¿no? O sea, sí está muy, muy bajito. Entonces, este problema de la tiroides regularmente es incluso un poquito más importante tratar de corregirlo porque puede generar más alteraciones en tu cuerpo. De los síntomas más comunes que hay con estos pacientes es que sienten taquicardia todo el tiempo, ¿no? O puede ser que la gente pueda perder peso muy rápido, también sin una causa aparente. O incluso que por esta misma situación de la tiroides estimula la producción de un poco más de grasa retrocular, que es la que está atrás de los ojos, y entonces empieza a empujar los ojitos hacia adelante. Se le ven los ojos saltones, ¿no? Y se ve Exacto. claramente. Ajá. Incluso también pueden llegar a presentar nódulos o quistes en la tiroides que definitivamente pues, se tienen que revisar y ver, ya haciendo una biopsia o un ultrasonido para ver qué características tienen. Afortunadamente es el padecimiento menos común. Son
más o menos raros, pero existen. Y muchas veces este tipo de padecimientos, a pesar de darles el tratamiento, que te digo que es un poco más complicado de que se corrija el problema, a pesar de dar el medicamento, no cede el hipertiroidismo y se tiene que llegar a hacer tratamientos un poquito más, llamémosle como agresivos en el sentido de lo que se tiene que hacer, como aplicar yodo radioactivo y cosas de esas, para neutralizar la función de la tiroides, ¿no? Y entonces de repente estos pacientes, en lugar de ser ya hipertiroideos, se vuelven hipotiroideos porque sus tiroides después de esos tratamientos ya no funcionan. En este caso Pero, sí es necesario dar hormona tiroidea, ¿no? Si fuiste hipertiroideo y de repente ya te quemaron todo, ya te vuelves hipotiroideo. tienes que tomar hormona. Ahí sí no hay manera porque ya el proceso normal de lo que tendría que estar pasando ya no sucede. Exacto. Porque ya no es funcional tu tiroides. Entonces ahí sí o sí se tiene que hacer este tratamiento de hormona tiroidea. Okay. Pero Y afortunadamente te digo es el menos común. Ok. Y digo, los que nos están escuchando, si alguien ya tiene alguna enfermedad tiroidea y está con medicamentos, ¿hay algo que tengan que cuidar? A mí me preocupa mucho este tema porque, por ejemplo, ya sabemos que cuando alguien toma metformina, tendría que tomar vitamina B12 porque ahí hay ¿no? Ahí interactúan mucho los medicamentos con los nutrimentos. ¿Hay algo así similar en la tiroides? En la tiroides como tal no, pero siempre es bueno tomar vitaminas del complejo B, porque si bien no son los compuestos nutricionales principales, todas las vitaminas B generalmente nos ayudan como el cofactor que va a ayudar a las demás sustancias a que funcionen mejor. Uh-huh. Okay. Y muchas veces la mayor parte de la gente pudiera llegar a tener hasta cierto grado ciertas deficiencias precisamente por el tipo de alimentación que tenemos. Entonces las vitaminas B es uno de los nutrientes que creo que son básicos de que nos los deberíamos de estar suplementando, si bien no de forma permanente, igual y cada temporadita estar haciendo el consumo de este tipo de vitaminas. Y digo, yo sé que no, pero irte a cualquier, no sé, de estos lugares donde venden suplementos, ¿complejo B hay riesgo de que sea chafa o...? Pues no, no es que sea chafa, simplemente es que hay personas que pueden ser como no sensibles, sino que reaccionen de cierta manera, sobre todo con la vitamina B12, y sobre todo más en las mujeres, que pueden llegar a salirles granitos por el consumo de esa vitamina B. Pero no es porque sea chafa, en realidad simplemente el tipo de molécula que es genera esta reactividad en la piel en estas personas y por eso les salen granitos. Hay otros tipos de vitaminas B12 que se le llaman metiladas, que precisamente por su forma ya no te generan como ese efecto secundario. Pero si tú me preguntas, oye, ¿qué es mejor? O sea, tomar una de una calidad más o menos, aunque sea esta que se llama cianocobalamina, a no tomar nada, pues prefiero que tome cianocobalamina, definitivamente. Claro, pero si puedes, la versión metilada es mejor, porque sí, es muy común escuchar a la persona, yo no tomo complejo B porque me saca granos. Y si fuéramos alérgicos o algo pasara con el complejo B, pues comeríamos carne, pollo y así, y te Nos saldrían pasa granos, algo. porque, ¿no? Y es que esa es una de las cosas que la gente confunde de forma bien frecuente. O sea, el hecho que te salgan granitos como tipo acné no significa que seas alérgico a la vitamina B. ¿Sí? Es una reacción que está pasando en tu cuerpo, precisamente te digo por la molécula del tipo de la vitamina B que estás consumiendo. Un proceso alérgico generalmente te da o comezón o enrojecimiento de la piel o se te hincha alguna parte de tu cuerpo o te da dificultad para respirar. Y obviamente eso sí pone en riesgo tu vida, ¿no? Y entonces, o sea, tenemos que tener considerado esta situación de que si tengo este tipo de síntomas, por supuesto que pudiera ser alérgico a la vitamina B, pero igual ni siquiera es la vitamina B. La mayor parte de los suplementos que no son, llamémosle de grado farmacéutico, tienen fillers o rellenos o colorantes o la cápsula está hecha de un compuesto específico
que a lo mejor eso es lo que te está provocando ese efecto alérgico, más no necesariamente la La vitamina. vitamina, 100%. Pero como el principio activo de lo que nos estamos consumiendo es la vitamina, le podemos echar la culpa, digamos, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es así, porque si fuera de esa manera, como decías tú, como carnes rojas y entonces me tendría que dar una alergia, porque las carnes rojas tienen buena cantidad de vitamina. Un buen de vitamina B12, pues sí, ya te estaría yo llena de ronchas, ¿no? Y de acné y todo. Sí, Sí. sí. Sí, Sí, entonces, o sea, sí por tiene eso que quedar claro. quería recalcarlo porque es muy común que cuando nosotros los nutriólogos médicos funcionales damos un suplemento, ¿no? Luego lo buscan en otro lugar, pues, ¿no? Y compran el que sea. Y no es así, ¿no? También los suplementos, aunque la literatura dice vitaminas, suplementos, la verdad es poco el riesgo de toxicidad. Si te compras uno de mala calidad o una forma que no era la adecuada para tu padecimiento, sí pudieras tener problemas. Entonces ahí sí, si un médico, un nutriólogo les recomienda un suplemento, yo invertiría en la parte, ¿no?, de calidad, que esté probado, que es seguro, que no tiene estos fillers, estos colorantes, porque estamos abusando también de los suplementos. Una cosa es sí utilizarlos cuando hace falta, cuando hay deficiencia, cuando es necesario, cuando un médico, un nutriólogo te los da, pero no de repente se puso de moda, voy y compro el que sea, el que encontré aquí, el que está en descuento. Ese yo creo que es cuando cruzamos la línea y entonces se confunde, es que esto no sirve, esto no es bueno, esto Claro. no le sabe. Además, ningún suplemento es milagroso, ¿no? O Exacto. sea, si tú haces o tomas un suplemento con una indicación específica por algo, seguramente te va a ir muy bien. Uh-huh. Si no, si nada más lo haces como dices, a lo mejor no sientes ningún cambio, no sientes nada y dices, estas cosas no funcionan, ¿no? Porque a lo mejor lo que estás tomando no era lo que tu cuerpo necesitaba para generarte un cambio. ¿Sí? Excelente. Entonces, deja ver si podemos hacer como un mini resumen, como para aclarar un poco, y tú me dices si estoy en lo correcto, si entendí bien. Pero Sí. bueno, lo primero, obviamente, las personas que no tienen problemas de tiroides es tener una dieta muy variada, muy completa, comer un poco de todo, hacer ejercicio y todo lo que es para prevenir este tipo de problemas. Pero lo principal es comer bien la proteína, ¿no? Si no tenemos bien la proteína en el cuerpo, ¿cómo vamos a formar hormonas y todos estos neurotransmisores y cómo vamos a funcionar bien? Así es que bien calculadita tu proteína, si no sabes, acércate a tu nutriólogo de confianza, pero sí calculada la proteína y comer un poquito de todo, no dejar ningún grupo de alimentos y en específico para la tiroides, tomar sal yodada o yodatada, que pues es una estrategia a nivel mundial para prevenir este tipo de problemas. Ya si empiezas a tener estos síntomas de fatiga, caída de cabello, todo lo que el doctor nos dijo, entonces, bueno, obviamente acercarte a un profesional, pero ver cómo está el consumo de nueces, de semillas, de pescado, mariscos, de esta sal yodada, ¿no? Ver este tipo de alimentos en específico, a ver cómo andas. O chance, si tienes una polifarmacia que te pudiera estar haciendo que no absorbas bien, ¿no? Corregimos eso y si no mejora, entonces ahí sí, ver las combinaciones de TSH, T3, T4, ¿no? Si la T3 reversa para ver si hay mucha, ¿no? Y ahí hay un problema. Y si realmente no es causa de minerales y con los suplementos no se ve mejoría, entonces ya están estas alternativas de medicamentos que el endocrinólogo perfectamente nos puede ir checando cómo vamos, si funciona, si cambia dosis, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y otra cosa que también que quiero que quede súper clara, porque muchas veces asociamos a que hipotiroidismo es igual a una persona con sobrepeso o hipertiroidismo es igual a una persona súper delgada. Y no siempre es así. Uh-huh. Puede haber pacientes con hipotiroidismo que son súper delgados o con hipertiroidismo que están gorditos. Entonces, o sea, el hecho de cómo está la persona en cuanto al peso no siempre significa que sea la enfermedad de hipo si están con sobrepeso o hiper si están muy delgaditos. Pueden existir la combinación de las dos cosas. Así que todos al pendiente, ¿no? Ver la piel, conocerte, ¿no? Saber que algo está pasando y acudir al profesional para que te ayude sin tener que darte una polifarmacia de inicio, ¿no? Siempre una polifarmacia de inicio, ojo, cuidado, un paso atrás, ¿no? Antes de esa polifarmacia. Y no sé si quieres completar o hacer, no sé, algo interesante que nos quieras compartir al final.
¿Algún dato que se nos pasó de esto de la tiroides? Pues creo que en general creo que tocamos todos los puntos. O sea, lo único que le puedo decir a la gente es que escuchen a su cuerpo. O sea, regularmente tratamos de pasar por completo algún síntoma súper leve y ya hasta que se vuelve súper intenso es cuando realmente le podemos prestar atención. Que de repente se hagan chequeos cuando menos una vez al año. Pareciera que es un gasto de dinero sin sentido, pero la realidad es que si tú te revisas cómo funciona tu organismo una vez al año, es menos probable que desarrolles una enfermedad que si nunca lo haces y nada más vas al doctor cuando de plano o ya te duele mucho o te sientes como si te hubieran atropellado, ¿no? Cierto. A mí Entonces, eso es súper importante. me cae el 20 perfecto porque, bueno, yo cuando estudiaba nutrición nos hicimos unas pruebas con el MOQ, que es ver cómo está tu hierro en sangre, y yo me sentía perfecto, comía de todo, no soy ni vegana ni nada, ¿no? Como de todo, hacía ejercicio ahí muchísimo y todo bien. Y me saco el MOQ y el profesor me dice, señorita, ¿se siente usted bien? Y yo, sí, ¿no? Todo bien. Bueno, estaba súper anémica. Y, y dije, bueno, soy nutrióloga, le tengo que echar ganas con la alimentación, ¿no? No voy a ir a ver un doctor, voy a echarle ganas con la alimentación y voy a ver si sube. Y sí, la verdad yo ya me conozco tan bien que si yo no como carne roja 2 veces a la semana, se me bajan los niveles en sangre. Yo ya me conozco bien y dono sangre seguido como para checarme mi hemoglobina, ¿no? Que vaya en rangos correctos. Entonces sí es una buena recomendación conocerte tanto que sepas qué te mantiene con la alimentación, qué te mantiene en rangos normales y que vayas viendo si algo empeora o mejora. Yo siempre les digo que si tú te haces una densitometría de hueso a X edad y lo ves en cierto punto, eso no te dice nada, estás perdiendo, estás ganando, ¿no? Se ha mantenido estable. Que esté bien, quién sabe que, ¿no? No te dice tanto como si estás viendo una curva que te lo haces cada X tiempo y estás viendo cómo estás perdiendo calcio el hueso, entonces tomas acción. Entonces sí, checarnos, creo que es bien, bien importante lo que dices, hacernos chequeos, invertir en nuestra salud para no invertir en nuestra enfermedad, creo que es lo más sabio de concluir. Y pues te agradezco muchísimo, doctor Horacio Valle. Compártenos tus redes, dónde estás para que te busquen el que quiera pues regularse, ¿no? En todo este problema de la tiroides. Sí, estamos en HG Clinic, aquí en Paseo de las Palmas 751, en el 6º piso, en Lomas de Chapultepec. Y me pueden encontrar en las redes sociales, sobre todo en Instagram, en HG Clinic MX y en dr.hvalle. Buenísimo, te agradezco muchísimo estar con nosotros, como siempre un placer y me encanta platicar contigo. Muy bien, gracias a ti por la invitación.